Alabado sea Yahweh, Santos de México. Yo soy la hermana Chanira. Él es el Evangelista Davis y él les va a traer la palabra hoy. El apóstol Washington y yo vamos a regresar en septiembre, así que no podemos esperar a verlos. Praise Yahweh, saints. Alabado sea Yahweh, Santos. It's a pleasure to speak to you once again. Es un placer de hablarles a ustedes otra vez. I'm hoping that you had a blessed day Espero que hayan tenido un día muy bendecido and that once again your mind was on serving the Most High. y que tu mente esté en sirviéndole al Señor. My mind was on serving the Most High myself today. Mi mente estaba en sirviéndole al Señor hoy, Just thanking Yahweh for His goodness and dándole las gracias a Yahweh por ser bueno conmigo, thanking Yahweh for my beautiful wife and my children that He's blessed me with. dándole las gracias a Yahweh por mi hermosa esposa y por los hijos que le ha bendecido. Knowing my household and all of our households are praying for you. A su casa y todas las casas de nosotros estamos orando por ustedes, But we're here to get into the Word. pero estamos aquí para someterlos en la palabra. So let's go to 1 Peter 4:1. Vamos a ir a Primera de Pedro a 4:1. Do you want to read in English and I'm in Spanish, or you just want me to read? I'll do it. I guess I'll begin in English. Forasmuch then, as the Messiah has suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. Puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne, terminó el pecado. It's always important to remember the suffering of the Messiah. Siempre es bueno de recordarnos del sufrimiento del Mesías. He suffered greatly. Sufrió muy grande. You know, we can read about how much that he went through. Podemos leer por todo lo que él pasó. Here he was one that was talked about. Aquí él era uno que fue hablado. You know, he was, his name was just blasphemed. Su nombre fue blasfemado. You know, he was cursed at. Lo había maldecido. You know, men laid their hands on him. Habían hombres que le pegaron. You know, even led up to his crucifixion. Hasta lo crucificaron. A man that was totally innocent. Un hombre que era totalmente sin faltas. A man that we knew who had committed no sin. Un hombre que nosotros sabíamos que no había cometido ningún pecado. But still, he went through all of that for us. Pero como quiera pasó por todo eso para nosotros. That we would have a chance for eternal life. Para que nosotros podamos tener una oportunidad a vida eterna. That we would have a chance for salvation. Para que podamos tener una oportunidad para la salvación. So as you go through your days, así que cuando pases por tus días, always put the Messiah first. Siempre pon el Mesías primero. So whatever you have to go through that day. Así que por lo que tengas que pasar ese día, whatever trials or tribulations, cualquier prueba o tribulación, just remember the Messiah endured the same thing. Solamente acuérdate que el Mesías hizo lo mismo. And even more so than we had to. Pasó por lo mismo más que nosotros. You know, we're not asking you to go to be nailed to a cross. No te estamos diciendo que vayas a ser crucificado en una cruz. You know, the church only asks us to die to our ways. La iglesia solamente nos pide a nosotros que muramos a nuestras maneras. You know, not a natural death. No una muerte natural. But a spiritual death. Pero una muerte espiritual. So we die to this flesh. Así que nosotros morimos a esta carne. And so the Messiah suffered for us. Así que el Mesías murió para nosotros. In the same flesh that we have on. En la misma carne que nosotros tenemos. You know, so there were things that made him upset. Por ejemplo, habían cosas que lo enojaron. You know, there were things that he did not want to do. Habían cosas que él no quería hacer. There were many things that he had to suffer. Había muchas veces que él tenía que sufrir. And so, just like us, igual que nosotros, we have flesh on. Nosotros tenemos carne. And sometimes people say things to us we don't like. Y algunas veces la gente dice cosas hacia nosotros que no nos gustan. You know, they tell us to do things that we don't want to do. Nos dicen que hagamos cosas que no queremos hacer.
The Messiah went through the same thing that we go through. El Mesías pasó por lo mismo que nosotros estamos pasando. He had this flesh on, just like we have flesh on. Él tenía esta carne como nosotros tenemos esta carne. But the good thing, he was able to overcome his flesh. Pero la cosa buena es que él pudo vencer la carne. And because of that, Y por eso, there's salvation is possible for us. la salvación es posible para nosotros. So arm yourselves with that same kind of mind as the Así que Messiah. tengan esa misma mente como el Mesías. And to suffer in the flesh. Y sufre en la carne. You know, and it's okay for you to be suffering. Y está bien que sufras. Because if you're suffering, Porque si estás sufriendo, that means you've stopped sinning. significa que paraste de pecar. You're not giving your flesh what it wants. No le estás dando a tu carne lo que quiere. And that's what the Messiah showed us as an example. Y eso es lo que el Mesías nos enseñó a nosotros como un ejemplo. That it was possible to not listen to the flesh. Que era posible de no escuchar a la carne. He shows us how to overcome evil with good. Él nos enseñó a cómo vencer lo malo con lo bueno. He taught us to love our neighbor as ourselves. Nos enseñó a amar a nuestro vecino como a nosotros mismos. If our enemy is hungry, we feed him. Si nuestro enemigo tiene hambre, dale de comer. And if our enemy is hungry, we give him thirsty, we give him a drink. Y si nuestro enemigo tiene sed, dale de tomar. All that we got from the Messiah. Todo eso lo sacamos del Mesías. You know, it's not how we would do things ourselves. No es como nosotros hubiéramos hecho las cosas. Because if we had an enemy, Porque si tuviéramos un enemigo, we wouldn't want to feed them. no le quisiéramos dar de comer. We wouldn't want to give our enemy something to drink. No le quisiéramos dar a nuestro enemigo algo a tomar. But the Messiah taught us that's the better thing to do. Pero el Mesías nos enseñó que esa es la cosa buena de hacer. Because through that, you'll be a light. Porque por medio de eso vas a ser una luz. And by that, you'll be different from the world. Y por eso vas a ser más diferente que el mundo. Let's go to verse 2. El 2. That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sin conforme a la voluntad de Dios. You know, there was a time that I lived my life the way that I wanted to live it. Hubo un tiempo que yo viví mi vida como yo quisiera vivirla. You've heard my testimony before. Han escuchado mi testimonio antes. I used to get drunk all the time. Él se emborrachaba todo el tiempo. I used to always go to parties. Él siempre iba a las fiestas. I was mixed up in drugs. Estaba en drogas. Those were all the things that my flesh wanted to do. Esas son todas las cosas que mi carne quería hacer. But since I've come into the Messiah, Pero como yo vine al Mesías, since I've come into the faith, desde que vine a la fe, I no longer live a life to please the flesh. ahora no vive una vida para complacer a la carne. So the time that I have left of my life, So que en el tiempo que él todavía tiene en su vida, I don't live my life now pleasing the flesh. no vive su vida conforme a la carne. What I mean by that is, Lo que quiere decir de eso es, I don't give my life over to sin anymore. no le da su vida a pecado. Sure, there are things I do, like go to the movies. Sí hay algunas cosas que él hace como ir a las películas. You know, I go out to eat for dinner. Se va a comer, se va para un restaurante a comer. You know, there are a lot of things you can do in this life Hay cosas que tú puedes hacer en esta vida without having to commit sin. que no tienes que cometer pecado con esas cosas. So now I choose my life now to please Yahweh. So que ahora escoge su vida a complacer a Yahweh. When at one time I lived my life to please Satan. Cuando en un tiempo vivía su vida para complacer a Satanás. And I was very good at it. Y él era muy bueno en eso. I did everything that Satan asked me to do. Él hacía todo lo que Satanás le decía que hiciera. If he told me to fight, I would fight. Si le decía que pelee, él peleaba. If he told me to get drunk, I would get drunk. Si decía que se emborrachaba, se emborrachaba. If he told me to speak evil, I would speak evil. Si Satanás le decía que hablara malvado, hablaba malvado. So he was very happy with me. Así que Satanás estaba muy feliz con él. I said Satan was very happy with me Satanás estaba muy feliz con él. because I did everything that pleased him. Porque él hacía todo lo que le complacía a él.
But now I realize Satan is upset with me now. Pero ahora realizo que Satanás está enojado conmigo. Because I no longer do those things that please Satan. Porque ya no hago las cosas que complacen a Satanás. But now I do those things that please Yahweh. Pero ahora hago las cosas que complacen a Yahweh. So now my life is spent doing the will of Yahweh. Y ahora su vida él la gasta haciendo la voluntad de Yahweh. Is it always easy? No. ¿Siempre es fácil? No. But I beat and bring my flesh. Pero él hace que su carne lo haga. I keep it under subjection. La tiene sujeta la carne a la voluntad de Dios. So that I no longer please Satan. Para que no tenga que complacer a Satanás. Let's read verse 3. El 3. It says, for the pastime of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagándose, orgias, disipación y abominables idolatrías. The life that I used to live pleased me. La vida que él vivía lo complacía a él. Like I said, I ran after parties. Como él decía antes, que siempre iba a las fiestas. I was full of lust. Estaba lleno de lujuria. I found myself chasing women. Estaba con otras mujeres. I found myself drinking too much. Tomando mucho. All the things that made me happy. Todas las cosas que lo hicieron feliz. In the past, that life was okay for me. En el pasado esa vida estaba bien para él. That's only because I didn't know Yahweh. Y es solamente porque no conocía a Yahweh. Back then, I didn't know I wasn't pleasing Yahweh. En el tiempo de atrás, él no sabía que no estaba complaciendo a Yahweh. So now I put all those things away. Así que ahora él dejó todas esas cosas. Because now I want to please the Father. Porque ahora él quiere complacer al Padre. And now, when you put all those things away, ahora cuando pones todas esas cosas a un lado, friends that you have are going to look at you strange. Los amigos que tenías te van a mirar muy raro. They'll ask you questions. Te van a hacer preguntas. You're not going to come to the party with me? No vas a venir a la fiesta conmigo. You're not going to talk to that girl over there? No vas a hablarle a esa mujer allá. For you sisters. Para las mujeres, las hermanas. You're not going to talk to that man over there? No vas a hablar con ese hombre ahí. They won't understand you don't live the life that you used to live. Porque no van a entender que ya tú no vives la vida que vivías. So they're going to think it's strange. Así que van a pensar que es extraño. That's how they looked at the Messiah. Así es como ellos miran al Mesías. See, all he did was try to please the Father. Ves, todo lo que hizo es complacer al Padre. So he stood out. Así que él era diferente. No one walked through life like he did. Nadie caminó en la vida como él lo hizo. That is a life without sin. Una vida sin pecado. No one had seen someone walk like that before. Nadie nunca había visto a alguien caminar así como él. You know, always showing love. Siempre enseñando el amor. You know, meekness. Y la mansedumbre. Kindness. Amable. Full of joy. Lleno de gozo. But see, his joy was of the Lord. Pero su gozo era el Señor. His joy came from Yahweh. El gozo de él vino de Yahweh. So men didn't understand him. Así que los hombres no lo entendían. He used to speak like no man had ever spoken before. Él hablaba como ningún otro hombre había hablado antes. For the first time, he was pointing out man's sin. De la primera vez, él estaba apuntando los pecados de otros hombres. And man didn't like it. Y los hombres no le gustaban. That's why they took his life. Por eso tomaron su vida. That's why he was crucified. Y por eso lo crucificaron. Not because he fed the hungry. No porque le dio de comer a los que tenían hambre. Not because he raised the dead. No porque levantó de los muertos. Not because he healed the sick. No porque sanó a los enfermos. They hated him because he told them the truth. Lo odiaban porque él le decía la verdad. The truth about themselves. La verdad de ellos mismos. That's what the church is all about. De eso se toma la iglesia. The church helps us to see ourselves. La iglesia nos ayuda a nosotros mirarnos a nosotros mismos. The church showed me what kind of man that I was. La iglesia me enseña qué clase de hombre yo soy. And I had to be honest with Y yo myself. tenía que ser honesto conmigo mismo.
I had to really take a hard look at myself. Tenía que de verdad verme a mí mismo. And my life wasn't pleasing to Yahweh. Y mi vida no estaba complaciendo a Yahweh. Not in the least. No ni un poquito. Yes, poquito. Not at all pleasing Yahweh. No estaba complaciendo a Yahweh para nada. But I thank Yahweh for his truth. Pero le doy gracias a Yahweh por su verdad. And once again, we'll go back to the word. Pero vamos a regresar a la palabra. Verse 4. Where they think it strange that you run not with them to the same excessive riot, speaking evil of you. A estos les parece cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Just like what we were talking about. Igual como nosotros estábamos hablando. Speaking evil of you. Hablando cosas malas de ti. Just because you decided to serve Yahweh. Solamente porque decidiste servirle a Yahweh. It's not like you hate them. No porque tú los odias. You just want to do what's right to do. Tú solamente quieres hacer lo correcto. But because you made that choice. Pero como tú decidiste hacer eso. They will speak evil of you. Van a hablar cosas malas de ti. Saying, are you upset with me? Diciendo, ¿estás enojado conmigo? What did I do to you? ¿Qué es lo que yo te hice a ti? It's not what they've done. No es lo que ellos han hecho. It's a choice that you decided to make. Es la decisión que tú escogiste de hacer. It's a choice that I decided to make. Es lo que él decidió de hacer. You know, I had a friend that was real close to me. Él tenía un amigo que era muy cercano. He was just like a brother. Era como un hermano. We did everything together. Hacían todo juntos. Oh, excuse me. Amen. Perdón. We did everything together. Hicieron todo juntos. You know, we got into trouble together. Se metían en problemas juntos. You know, we did all manner of evil things Hacían together. tantas cosas malas juntos. You know, committed fornication with he committed fornication with girls, and I committed fornication with girls. El amigo cometía fornicación con mujeres y él cometía fornicación con mujeres. We always pulled each other into trouble. Siempre se agarraban uno al otro para meterlos en problemas. But when I decided to come to the church, Pero cuando él decidió de venir a la iglesia, even though we were really close, aunque eran muy cercanos, we drifted apart. se alejaron. He went his way and I went my way. Él fue a su camino y el otro fue al otro camino. Because when I started serving Yahweh, Porque cuando él empezó a servirle a Yahweh, we had nothing in common anymore. no tenía nada en común. Light doesn't have anything in common with dark. La luz no tiene nada en común con la oscuridad. So those that once were close to you, Así que aquellos que fueron cercanos a él, they will speak evil of you. sí van a hablar mal de ti. But know that they're speaking evil of you Pero sepas que están hablando mal de ti. if you're lifting up a standard. No tienen nada que hablar malo de ti si estás parando un estándar, If you're shining a light. si estás brillando una luz. But don't let that stop you from doing the right thing. Pero no dejes que eso te pare de hacer lo correcto. Because the best way that you can show love to them Porque de la manera mejor que le puedes enseñar amor is by you doing the right thing. es de tú haciendo lo correcto. Is by you changing your heart. Tú cambiando tu corazón. That's the problem. Ese es el problema. We have to change our heart. Tenemos que cambiar nuestro corazón. You know, it takes an honest person Se toma una persona honesta to receive the words of Yahweh. para recibir las palabras de Yahweh. And if you're still continuing to come and listen to the broadcast, Y si tú todavía continúas a venir y a escuchar a esta predicación, this is how Yahweh is going to continue to build you up. así es como Yahweh te va a continuar de construirte. You heard from Sister Shanera Me escucharon por medio de mí that they'll be back there in September. que vamos a regresar en septiembre. We're reaching out and speaking to you Estamos hablándole a ustedes while they're not there, mientras ellos la están predicando a ustedes mientras nosotros no estamos ahí, so that you continue on in the faith, para que puedas continuar en la fe, so that your faith only will get increase para que tu fe pueda ir más y más allá, and your faith will not decrease. para que tu fe no pare. But it's going to come only through the word.
pero solamente va a venir por medio de la palabra. And it's going to come from performing the word. Y va a venir de haciendo lo que dice la palabra. Let's go to verse 5. Versículo 5. Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. That's why it's important that we do the right thing. Por eso es importante que hagamos lo correcto. Because there's a day coming Porque va a venir un día when we're going to stand before Yahweh donde nos vamos a parar en frente de Yahweh. and we're going to give account of Vamos ourselves, a dar cuentas de nosotros mismos, of all the deeds that we did in this life, de todas las cosas que hicimos en esta vida, whether they were good or evil. aunque sean buenas o malas. You're going to have to speak only for yourself. Vas a tener que hablar solamente por ti mismo. No one can speak for you. Nadie puede hablar por ti. And so that's why it's important that you do the right Y thing. por eso es importante que tú hagas lo correcto. Mother won't be able to speak for you. Tu mamá no va a poder hablar por ti. Your father won't be able to speak for Tu you. papá no va a poder hablar por ti. Either your children. Ni tus hijos. You have to give an account for yourself. Tienes que dar una cuenta por ti mismo. And we're going to be judged that day. Y vamos a ser juzgados ese día. So it won't matter so the feelings won't matter. Así que los sentimientos no van a importar. If you got upset Si te enojaste. because people turned their back on you. Porque la gente te dejó. You hold fast. Tú sigue firme. You be ready to be judged in that day. Tú estés preparado para ser juzgado ese día. But you want to find yourself doing the will of Yahweh. Pero vas a querer encontrarte haciendo la voluntad de Yahweh. Because whatever way we die, Porque de cualquier manera que tú mueras, that's how we're going to meet Yahweh. así es como vamos a conocer a Yahweh. So if you're doing good, you're going to be, if you're doing good, Así que si estás haciendo lo bueno, then when you meet Yahweh, you're going to see him in peace. cuando conozcas a Yahweh lo vas a conocer en paz. But if you're doing evil, Pero si estás haciendo lo malo, it's going to be a terrible day when you meet va a ser Yahweh. un día terrible cuando conozcas a Yahweh. So you won't even be thinking about those that are speaking evil of you. Así que no vas a ir ni pensar de lo de las personas que están hablando mal de ti. You will see that it didn't even matter what they said, Vas a ver que no importa lo que ellos digan, because you would have made it into the kingdom of heaven. porque tú entraste en el reino de los cielos. I know that's what we're striving for. Yo sé que eso es lo que nosotros estamos esperando. You know, that's what the church here in United States, Eso es lo que la iglesia aquí en los Estados Unidos está esperando. that's what we're striving for. Es lo que estamos esperando. And I want to believe the same in Mexico and Pacula, Y yo quiero pensar lo mismo que de México y de Pacula. that your goal is for salvation. Que tu meta sea salvación. Verse 6. For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to the men in the flesh, but live according to Yahweh in the Spirit. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Yahweh. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Like we said earlier, Como yo dije antes, the end of all things is at hand. el final de todo está en manos. It's time to be serious about serving Yahweh. Es tiempo de ser serio, de servirle a Yahweh. There's no time to play around. No hay tiempo de jugar. You have to take your race serious. Tienes que agarrar esta carrera en serio. So when we say husband, love your wife, Así que cuando decimos esposos, ames a sus esposas, it's important that you do that. es importante que hagas eso. Wife, reverence your husband. Esposas, respeten a sus esposos. It's important that you do that. Es importante que hagan eso. If we don't do these things, Si no hacemos estas cosas, adultery will come into the el picture. adulterio va a venir. You see why it's important? ¿Ves por qué es importante? Because you'll find yourselves committing adultery on each other. Porque se van a encontrar cometiendo adulterio uno al otro. So that's why you have to take the word Y serious. por eso tienes que agarrar la palabra en serio. It says, children, obey your parents in the Lord, Dice, padre, obedezcan a sus hijos en el Señor, for that's the right thing to do. porque eso es lo correcto de hacer. Honor them. Hónralos. You know, showing them that you know it's your will to be saved as well. Enséñales que es tu voluntad de ser salvos también. And also importantly, don't forget to pray.
Y también, más importante, no te olvides de orar. You know, sometimes we go through hard trials and tribulations. Algunas veces pasamos por muchas cosas malas y tribulaciones. You know, there are things that happen to us in our life Hay cosas que pasan en nuestra vida that we find not to be fair, que encontramos que no es justo, that we feel like we're losing out in life. que nos sentimos como si no estuviéramos ganando nada en la vida. We all feel that way Todos nos sentimos así, because we look around this world porque miramos alrededor en el mundo and we see everybody chasing after money. y vemos que todo el mundo está tratando de agarrar mucho dinero, We see them chasing after fame, persiguiendo la fama, and we want to do the same y thing. nosotros queremos hacer lo mismo. It's at those times Es en esos tiempos that I find myself talking to Yahweh. que yo me encuentro hablando a Yahweh. And I say, thank you, Yahweh, that you've delivered me from this Y yo world. le digo, gracias Yahweh porque me liberaste de este mundo. See, I'm able to see the darkness in the world. ¿Ves? Yo puedo ver la oscuridad en el mundo. I'm able to see the dark side of fame Yo puedo ver el lado oscuro de la fama and know that I'm not willing to sell my soul for it. y saber que no quiero vender mi alma por eso, You know, because that's what we'll have to do. porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. We can't serve two masters. No podemos servirle a dos maestros. We'll find ourselves either serving Yahweh Nos vamos a encontrar o sirviéndole a Yahweh or we'll find ourselves serving Satan. o sirviéndole a Satanás. We can't serve both of them. No podemos servirle a los dos. You know, the scriptures say, Las escrituras dicen you know, he doesn't want us to be lukewarm que Él no quiere que nosotros seamos tibios, because he'll spit us out. porque nos va a vomitar. He either wants you hot or cold. Te quiere o caliente o frío, But your thing is you want to be serving Yahweh. pero tú quieres servirle a Yahweh. You want to find your spirit totally on the side of doing the right thing. Quieres encontrar que tu espíritu esté haciendo lo correcto. And don't forget to pray. Y no te olvides de orar. You know, we're praying for you in Mexico. Nosotros Tacula. estamos orando por ustedes allá en México, en Tacula. We want you to pray for us as Y well. nosotros queremos que ustedes oren por nosotros también. Yeah, even us as bishops, Hasta nosotros, a ellos como obispos. we need your prayers. Necesitamos tu oración. You know, we ask because we need help to be delivered from unreasonable men. Porque nosotros necesitamos ayuda de ser liberados por hombres que no tienen ninguna razón. You know, men that want to fight against the truth. Hombres que quieren pelear contra la verdad. You know, the words that Apostle Washington has been delivering to you. Las palabras que el apóstol Washington les está dando a ustedes, He's only been delivering them to you Él solamente se las está dando a ustedes because he wants to see you saved. porque Él quiere que ustedes sean salvos. As you see, he's not making money out of it. Como ustedes ven, Él no le están pagando por predicar. He doesn't have the finest cars. No tiene un carro tan bonito. He doesn't have the finest No house. tiene una casa bonita o grande. He's not getting rich from any of this. No se está poniendo rico de haciendo estas cosas. He's only making these trips down to Mexico Él solamente está haciendo esto y yendo para México to see that you are saved. para que ustedes puedan ser salvos. That's all he's getting out of it. Eso es lo que Él está ganando de esto, de que ustedes sean salvos. I mean, this is nothing I have to tell you No es nada que yo les tenga que decir, because you've seen it with your own porque eyes. ustedes lo han visto con sus propios ojos. And I'm telling you, when he comes back to United Y States, yo le estoy diciendo que cuando Él viene para atrás para los Estados Unidos, he doesn't change. Él no cambia. He only speaks about you with such great love. Él solamente habla de ustedes con tanto amor. He has so much compassion for Tiene you. tanta compasión He cares for you like his children, porque Él les importa like his brother, como sus hermanos, like his sister, como sus hermanas. mother, father. That's how he cares for Madre, you. padre, así es como Él les importa a ustedes. And that's what he cares the same for us here as Y well. así Él nos trata a nosotros aquí también. And so I know I find myself praying for him Así que yo me encuentro orando por Él. as I pray for all the saints of Yahweh. Igual como oro por todos los santos de Yahweh. Because like I said earlier, I know sometimes it can be hard. Porque como yo dije anterior, yo sé que puede ser difícil a veces. And sometimes you want to give up. Y a veces quiere darte por vencido. You know, we all have an evil day Todos tenemos un día malvado, where Satan really talks to us donde Satanás de verdad nos habla. and say, does it take all this to be saved? Y dice, ¿se toma todo esto para ser salvo? I'm telling you, we live in a wicked world. Yo te estoy diciendo que vivimos en un mundo muy malvado. And Satan is the God of this world. Y Satanás sí es el Dios de este mundo. So it takes everything that we teach you in the scriptures. Así que se toma todo lo que nosotros te damos a las escrituras. That's the only way you're going to make it. Es de la única manera que vas a entrar.
But we'll continue reading. Pero vamos a seguir leyendo. Verse 8. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. You know, it's so important that we love one another. Es muy importante que amemos uno al otro. You know, that's what Yeshua left back with his disciples. Eso es lo que Yeshua dejó con sus discípulos. He told them that it was so important that they love one another. Él dijo que era muy importante que ellos se amen uno al otro. Because he knew when he went away, Porque él sabía que cuando él se fuera, when he died and went to the cross, when he died and was and ascended into heaven, cuando él murió y regresó y subió al cielo, he was going to leave them back on the earth. él los iba a dejar a ellos en el mundo. And he knew Satan was going to try to divide them. Y él sabía que Satanás iba a tratar de dividir a sus discípulos. He knew that they were going to that Satan was going to try to turn them against one another. Él sabía que Satanás iba a tratar de voltearlos uno al otro. So it was so important that they have strong love for one another. Así que es muy importante que ellos tengan un amor muy fuerte para uno al otro. So no matter what happened, Así que no importa lo que pasara, they would set the right example for one another. ellos van a ser el ejemplo correcto para uno al otro. Because he knew that was going to give them strength. Porque él sabía que eso le iba a dar fuerza, It was going to be charity. que iba a haber amor. It was going to be love is how they were going to be able to continue to be lights. El amor es lo que le iba a hacer que ellos continúen a ser a una luz. So do the same thing among yourself. Así que hagan lo mismo entre uno al otro. That's how you're going to help one another. Así es como van a ayudar uno al otro. You know, we're all doing this thing together. Nosotros estamos haciendo esta cosa juntos. You know, some of our faith is stronger than the others. Algunas de nuestras fe es más fuerte que otros. And I say, don't look down on one another. Y yo digo, no miren hacia abajo uno al otro. Be there to be a light for one another. Estén ahí para hacer una luz uno al otro. Be there to pick your brother up. Estén ahí para levantar a su hermana. Be there to pick your sister up. Estén ahí para levantar a su hermana. Don't cause them to be discouraged. No lo causes que ellos estén desanimados. Tell them, when you do this thing, I'm going to do this thing. Dile, cuando tú hagas esta cosa, yo voy a hacer esta cosa. That's the kind of love that we need to show towards one another. Esa es la clase de amor que tenemos que enseñar hacia uno al otro. You know, I want to show my love towards you in Mexico. Yo les quiero enseñar mi amor hacia ustedes allá en México y en Pacula. By doing the right thing here. Haciendo lo correcto aquí. So when you hear of me, Para que cuando escuches de mí, Evangelist Davis, el evangelista Davis, you'll hear me doing the right thing. me van a escuchar de yo haciendo lo correcto. By that way, I can show you that I love you. De eso yo te puedo enseñar que yo te amo. Because it's one thing to say with words, Porque es una cosa decirlo con palabras, but it's another thing to show it by the way that I walk. pero es otra cosa de enseñarlo de la manera que él camina. And it's important that you hear good things from me, Y es importante que ustedes escuchen cosas buenas de mí, because that's going to help you. porque eso los va a ayudar. I know the same with me. Yo sé que lo mismo conmigo. You know, I have brothers in the faith. Yo tengo hermanos en la fe. And when I hear that they're doing the right thing, Y cuando él escucha que ellos están haciendo lo correcto, it helps me to grow strong. le ayuda a él a ser fuerte. You know, the scriptures say iron sharpens iron. La escritura dice que el Aarón ayuda a otro. You know, you may not think you're that strong, Puede ser que tú no pienses que seas tan fuerte, but the scriptures say, let the weak say that I'm strong. pero la escritura dice que el débil diga que es fuerte. These are things you have to say to yourself. Estas son las cosas que tú tienes que decir tú mismo, So when Satan tells you to give up, para que cuando Satanás venga y te diga que te des por vencido, tell you it's not worth it, te diga que no tiene valor, tell Satan he's a liar. que dile a Satanás que es un mentiroso. He'll tell you things aren't getting any better. Te va a decir que las cosas no se están mejorando. But believe me, Pero créeme, if you're serving Yahweh the right way, si le estás sirviendo a Yahweh de la manera correcta, you already feel that peace. ya tú tienes esa paz, You already feel that joy. ya tú tienes ese gozo, You already should be more happy ya deberías de ser más feliz, just by making up in your mind to do the right thing. solo porque estás ya haciendo en tu mente de hacer lo correcto. So charity is going to get you through. Así que el amor va a ayudarte.
You know, charity will get you through dark hours. El amor te va a ayudar a vencer los malos momentos. You know, sometimes the best thing we can do when we're feeling down Algunas veces lo mejor que podemos hacer cuando nos sentimos mal is actually to go help your brother. es de ayudar a tu hermano. You know, Satan will tell you to stay by yourself. Satanás te va a decir que te quedes solo You know, if you're cast down. si te sientes mal. He'll tell you to go into your house. Te va a decir que vayas a tu casa. He'll tell you to go lay down in the bed. Te va a decir que te acuestes en la cama You know, stay there all by y yourself. que te quedes solo. But that's the worst thing you can do. Pero eso es lo peor que puedes hacer. Sometimes it's the best to get out of your house Algunas veces es mejor que te salgas de tu casa and go see one of your fellow saints. y que vayas a ver a tus hermanos, los santos. You know, these are little tricks to get Satan off of your back. Estos son un poco de trucos que puedes hacer que Satanás se aleje de ti. You know, he'll only leave for a season. Solamente se va a ir por un tiempo, He's not going to go away forever. no se va a ir para siempre. But these things will have Satan flee from you. Pero por estas cosas vas a ver que Satanás se va a ir. I know you've experienced these Yo things. sé que tú has experimentado cosas así, When you do the right thing, cuando tú haces lo correcto. you know, because sometimes we have failed along the way. Porque a veces nos caímos en el camino. You know, sometimes the wrong thing has come out of our mouth. Algunas veces una cosa mala salió de nuestra boca. But see, you got to remember the next time that situation happens again, Pero tienes que recordarte que la próxima vez que esta situación se presente, the next time you say the right thing, la próxima vez di lo correcto. we have to find ourselves growing in grace. Tenemos que encontrarnos creciendo en la gracia. That's how you grow in grace. Así es como tú creces en la gracia. When that trial comes right back around again. Cuando esa prueba viene para atrás para donde ti. But this time you get the victory. Pero esta vez tienes victoria. So husband and wives get the victory with one another. Así que esposas y esposos piensan y tengan la victoria contra uno al otro. I said, get the victory with one another. Que tengan la victoria con uno al otro. Lay down your life for one another. Da tu vida para uno al otro. Husbands, truly be the head of the house. Esposos de verdad sean la cabeza de la casa. And it's going to come through your charity. Y va a ser por medio de tu amor. Not just telling everybody what to do, No diciéndole a todo el mundo lo que tienen que hacer, but you're showing them what to pero le do. vas a enseñar a ellos lo que deben de hacer. You know, by laying down your life. Pues, ¿y cómo lo vas a hacer? Dando tu vida. You know, by giving your wife all the money. Dándole a tu esposa todo el dinero. Letting her be the keeper of the house. Dejando que ella sea la que hace las cosas de la casa. That's what I've done. Eso es lo que él ha hecho. You know, I give my wife all the money. Le da a su esposa todo el dinero. And she takes care of the house. Y ella paga todo lo que tiene que pagar. She takes good care of me. Y lo cuida a él mucho. And gets me anything that I need. Y le da a él todo lo que necesita. But I learned that only in the church, though. Pero él aprendió eso solo en la iglesia. Because before the church, Porque antes de la iglesia, I wouldn't dare have given her all my money. él no le hubiera dado todo el dinero a ella. But I learned these things through the church. Pero él aprendió esas cosas por medio de la iglesia. And every time that I've applied what the church has asked me, Y cada vez que él aplicaba lo que la iglesia le pedía, peace has come in my la house. paz siempre venía a su casa. And love has come in my Y el house. amor siempre venía a su casa. Let's go back to the scripture once again. Use hospitality one to another without grudging. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of Yahweh. Hospeados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según a los dones que han recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. So you want to be a good steward of the grace. Tú quieres ser buenos administradores de la palabra de Dios. You know, you want to hold this faith dearly to you. Tú quieres agarrar esta fe y que sea buena para ti. And so there, if you're holding it to you, Y si la estás agarrando para ti, that means you're going to take it wherever you go. significa que vas a llevar tu fe donde quiera que vayas. So when others see you, Para que cuando otros te vean, they no longer see you, no te van a ver a ti, but they see the Messiah in you. pero van a ver el Mesías en ti. And that's what you want them to see. Y eso es lo que tú quieres que ellos vean. You know, when people meet me, Cuando la gente lo conocen a él,
I don't want them to see the old man. Él no quiere que ellos vean el antiguo hombre, el hombre viejo. Because I buried the old man. Porque él enterró al hombre viejo. Now I want them to see the Messiah in me. Ahora él quiere que ellos vean el Mesías en él. So I hold this thing dearly to my heart. Así que él agarra esto a él, hacia él. I want to be a good steward of this grace. Quiere ser un buen administrador de esta gracia. You know, that's where you want to find yourself. Ahí es donde te quieres encontrar tú mismo. So in other words, get rid of your ways. Let those go. Así que en otras palabras, deja tus maneras a un lado. But hold on to the ways of Yahweh. Pero agarra las maneras de Yahweh y esos tenlas cercanas. Yes. Verse 11. El versículo 11. If any man speak, let him speak as the oracles of Yahweh. If any man minister, let him do it as of the ability which Yahweh giveth. That Yahweh in all things may be glorified through Yeshua the Messiah, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Yeshua el Mesías, y quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos y de los siglos. Amén. So when you find yourself speaking, así que cuando te encuentres hablando, you know, speak only from what you got from the church. Solamente habla de lo que sacaste de la iglesia. Or in other words, what you got from Apostle Washington. O en otras palabras, lo que sacaste del apóstol Washington. You want to find yourself speaking according to that. Te vas a encontrar hablando conforme a esas cosas. Because see, we all have to get our teaching. Porque nosotros todos tenemos que sacar esas enseñanzas. That's the way the church is set up. De esa manera es que la iglesia fue dada. You have to get your teaching from an apostle. Tienes que sacar tus enseñanzas del apóstol. See, I'm an evangelist. Él es un evangelista. So I get my message from Apostle Washington. Así que su mensaje es del apóstol Washington. So I only speak according as what I've received from him. Así que solamente habla conforme a lo que recibió por medio de él. Which are the oracles of Yahweh. Que son las cosas de Yahweh. That way I can bring souls to the faith. Así él puede traer almas a la fe. If I spoke what I wanted to say, si él hablara lo que él quería decir, I may turn those away from the faith. Puede ser que él voltee a las personas que están en la fe, las voltee fuera de la fe. But Apostle Washington is a wise man. Pero el apóstol Washington es un hombre muy sabio. He's a wise master builder. Él es un hombre que construye a otras personas sabiamente. And so I know if I speak the words that he's given me, so que él sabe que si él habla las palabras que él les ha dado, not only will I save myself, no solamente se va a salvar él mismo, but those that will hear me. Pero aquellos que lo escuchan. So again, only speak what you receive from him. Solamente habla lo que tú has recibido por medio del apóstol Washington. I say that because you know what manner of life he's lived. Yo digo eso porque ustedes saben la manera que él vive. You find him in the scriptures. Tú lo encuentras a él en las escrituras. You know, we say he's a lot like Apostle Paul. Decimos que él es mucho se parece mucho al apóstol Pablo. And we judge, and he tells you to look at him according to what is written in the scriptures. Y él te dice que lo mires según lo que está diciendo en las escrituras. Because he says his message has to equal what is in the scriptures. Porque él dice que su mensaje tiene que ser igual que las escrituras. That's how you judge whether or not a man is sent from Yahweh. Así es como tú juzgas si un hombre fue mandado por Yahweh o no. And so that's how I know he is sent from Yahweh. Y por eso es que él sabe que él fue mandado por Yahweh. So I have no problem following him. Así que no tiene ningún problema en seguirlo al apóstol Washington. And following his teaching. Y seguir sus enseñanzas. And that's how we glorify Yeshua the Messiah. Y así es como glorificamos a Yeshua el Mesías. And you know, that's a wonderful thing to want to do. Y es una cosa maravillosa de querer hacer. You know, give him all the glory. Darle toda la gloria a él. You know, Yeshua set a good example for us. Yeshua hizo un buen ejemplo hacia nosotros. You know, I often think I owe him my life. Me gusta pensar que yo le debo mi vida. Because I wouldn't have the peace today. Porque yo no hubiera tenido la paz que tengo hoy. If it wasn't for the church. Si no fuera por la iglesia. If it wasn't for this teaching. Si no fuera por sus enseñanzas. I'd still be that old man I talked about earlier. Todavía hubiera sido ese hombre viejo que yo estaba hablando. Still just getting drunk. Todavía estuviera emborrachándome. Still a cusser. Todavía hablando cosas malvadas, maldiciendo. Still a fornicator. Todavía cometiendo fornicación.
I would still be all those things todavía estuviera cometiendo todas estas cosas if it wasn't for this si teaching. no fuera por esta enseñanza. So I thank Yahweh for it. Así que le doy gracias a Yahweh por eso. We're going to go to verse 12. Vamos a ir al versículo 12. It says, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some thing strange happen unto you. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. You know, when you decide to serve Yahweh, Tú ves cuando tú decides de servirle a Yahweh, you know, you may find yourselves in fiery trials. puede ser que te encuentres en pruebas de fuego. All of a sudden you look around and things are not going like you would like them to go. Miras alrededor y ves que las cosas no están pasando como tú quieres que pasen. You know, you give your life to Yahweh, Le das tu vida a Yahweh. and now all of a sudden your children are acting up. Y ahora tus hijos están haciendo las cosas mal. Now all of a sudden your husband is acting up. Ahora tu esposo se está comportando mal. And now all of a sudden your wife is acting up. O tu esposa se está comportando mal. You know, don't think of this as strange. No lo pienses como si fuera extraño. Meaning, don't make something like this cause you to want to draw away from Yahweh. Significa que no dejes que algo así te causa que te quieras separar de Yahweh. You know, because these things are the trying of our faith. Porque estas cosas son los que tratan nuestra fe. You know, we have to rejoice Tenemos que gozarnos because we're going through things. porque estamos pasando por cosas. You know, just like the Messiah went through things. Igual como el Mesías pasó por cosas. Like we said earlier, he suffered much, Como nosotros dijimos anterior, sufrió mucho. went through much pain, Pasó por mucho dolor, much suffering. mucho sufrimiento. You know, he was just like us. Era igual que nosotros. So even in his darkest hour, Hasta en su hora más oscura, he thought Yahweh had forsaken him. él pensó que Yahweh lo había dejado. But he hadn't forsaken him. Pero Yahweh no lo había dejado. The Messiah was going through El Mesías estaba pasando exactly what his mission was. por exactamente lo que su misión era. So even though you're in the midst of trials, Así que aunque tú estés en medio de pruebas, it's been given you to go through those trials. esas pruebas fue dada a ti para que tú pases por ellas. But if you go through them the right way, Pero si pasas por ellas de la manera correcta, you're going to come out fine as gold. vas a salir como oro. It seems like it will tear you down. La prueba se ve como si hubiera acabado contigo. But let it allow you to build your faith up. Pero deja que construya tu fe. You know, I've went through many trials and tribulations in this way. Él ha pasado por muchas pruebas y tribulaciones en este camino. You know, me and my wife went through a situation of jealousy. Él y su esposa pasaron por una situación de celos. You know, jealousy really tried to come between us. Los celos de verdad trataron de venir entre él y su esposa. You know, it caused me to look at her in a bad light. Causó que él la mirara a ella como algo malo. And it caused her to want to look at me badly. Y la causó a ella a que lo mirara a él de una manera mala. That was a hard trial. Eso era una tribulación muy mala, una prueba muy mala. But we were able to put Satan underfoot. Pero ellos pudieron vencer a Satanás y ponerlo debajo de sus pies. Yes, it was a fiery trial. Sí, era una prueba de fuego. At that point, I wanted to leave. I wanted to run. En ese momento él quería irse, quería correr. She wanted to leave. She wanted to run. Ella quería irse, ella quería correr. But we had to remember what we've been taught. Pero tenían que acordarse de lo que fueron enseñados. We only made it through the teaching. Solamente vencieron por la palabra, por la enseñanza. We only made it through the examples. Pudieron vencer a la prueba por medio de los ejemplos That we have seen in the church. que han visto en la iglesia. And now our marriage is as strong as ever. Y ahora su matrimonio está muy fuerte. So you have to learn to rejoice in these things. Así que tienen que aprender a gozarse con estas cosas. Because you're going through exactly what the Messiah had to go through. Porque estás pasando por exactamente lo que el Mesías tenía que pasar. He had to suffer. Él tenía que sufrir. He had to suffer in the same flesh that we have Él on. tenía que sufrir en la misma carne que nosotros tenemos. And so if you want to go back with Yahweh, Así que si quieres regresar con Yahweh, we have to count all these things joy. tenemos que contar todas estas cosas gozo.
even those fiery trials, hasta esas pruebas de fuego, that try us. esas pruebas de fuego que nos tratan. Because in the end, you'll be like gold. Porque a lo último vas a ser como oro. And that's what you want to be. See, Yeah. if you're gold, Eso es lo que tú quieres hacer. Si eres oro, people will look at you la gente te van a mirar and they'll desire you. y te van a desearte. And they'll say, I want to be just like they Y van are. a decir, yo quiero ser igual que como ellos son. And you'll be able to share with them, Y vas a poder decirle a ellos I only got this way que solamente tú eres de esa manera porque by going through my trials pasaste por tus pruebas and giving Yahweh the glory. y le diste la gloria a Yahweh. I didn't give up. No te diste por vencido. In my darkest hour, En su momento más oscuro, I remembered the word. se acordó de la palabra. I let all my feelings go. Dejó ir a todos sus sentimientos. And I remember what I learned through the Spirit. Y él se recordó de lo que él aprendió por medio del Espíritu. And I was able to help me. Y eso pudo ayudarlo a él. So don't think it's strange. Así que no pienses que es extraño. When you do what's right to do, Cuando haces lo correcto, you're making Satan upset. estás enojando a Satanás. When we please Yahweh, Cuando complacemos a Yahweh, we only make Satan upset with us. solamente hacemos que Satanás se enoje con nosotros. You hear me? I said we make Satan upset with ¿Lo us. escuchaste? Hacemos que Satanás se enoje con nosotros. So he's going to send everything your way Así que él va a mandar a todo en tu camino to try to cause you to give up. para que traten de hacer que te des por vencido. But the scriptures say we are persuaded better things of you. Pero las escrituras dicen que ellos están esperando cosas mejores de ti, Things that go with salvation. cosas que van con salvación. I have faith that you will do the right thing. Yo tengo fe que tú vas a hacer lo correcto. Because someone had faith in me that I would do the right thing. Porque alguien tuvo fe en mí que yo iba a hacer lo correcto. So I turn around and show the same faith towards you Así que yo volteé y puse la misma fe hacia ti. and know that you'll come out with the victory. Y sé que vas a salir con la victoria. Yes. In suffering, we're just like the Messiah. Y estaba sufriendo igual que el Mesías. And who doesn't want to be like the Messiah? ¿Y quién no quiere ser igual que el Mesías? Go down to one more verse. Well, we'll finish it out, 13 and 14. But rejoice inasmuch as you are partakers of the Messiah's suffering, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. If you be reproached for the name of the Messiah, happy are ye, for the spirit of glory and of Yahweh rests upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. Si no gozáis por cuanto sois participantes del padecimiento del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Si sois vituperado por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. See, you ought to be happy. Debes de ser feliz. When those come and speak evil of you, saying why are you choosing to serve Yahweh? Cuando esos que vienen a hablar cosas malas de ti dicen, ¿por qué escogiste de servirle a Yahweh? Why are you choosing to listen to that man, Apostle Washington? ¿Por qué estás escogiendo de escuchar a ese hombre, Apóstol Washington? Because they talked about the Messiah as well. Porque ellos también hablaron al Mesías también. All he did was good. Todo lo que el Mesías hizo fue hacer cosas buenas. But yet they still had a problem with him. Pero todavía tenían un problema con él. See, you find yourself just like the Messiah. ¿Ves? Te encuentras igual que el Mesías. That's why it's important that you live a holy life. Por eso es importante que tú vivas una vida santa. Because see, you'll only be like the Messiah if you're living a holy life. Porque solo vas a ser como el Mesías si estás viviendo una vida santa. Because if you're doing wrong, Porque si estás haciendo lo malo, then that's what they'll talk about. pues de eso es lo que van a hablar. But if you're doing right, Pero si estás haciendo lo bueno, they won't have your wrong. They won't be able to talk about your wrong. no van a poder hablar de las cosas malas. In that way, you'll be just like the Messiah. Y de esta manera vas a ser igual que el Mesías. He lived a life without sin. Él vivió una vida sin pecado. So they couldn't talk about the sin that he did. Así que no podían hablar de ningún pecado que él había hecho.
And so that's why we want to live that kind of Y life. por eso queremos vivir esa clase de vida, That He's glorified. para que Él pueda ser glorificado. So if you be reproached for the name of the Messiah, people come and talk bad about you. Así que si fueras vituperado por el nombre del Mesías, Because Yahweh's Spirit rests on you. porque el Espíritu de Yahweh reposa en ti. Yeah, when we do the right thing, Cuando hacemos lo correcto, Yahweh's Spirit rests upon el us. Espíritu de Yahweh reposa en nosotros. And see, the spirit of Satan doesn't agree with the spirit of Y Yahweh. el Espíritu de Satanás no acepta el Espíritu de Yahweh. So if you've given up all the ways of the flesh, Así que si has dejado todas las maneras del cuerpo, you know, you don't sin anymore. ya no pecas, You've given up that life. has dejado esa vida. You know, you're going to have those speaking evil of you. Vas a tener a aquellas personas que van a hablar mal de ti. But you got to understand, Yahweh is being glorified. Pero tienes que entender que Yahweh está siendo glorificado. Even though they speak evil of you, Aunque ellos están hablando mal de ti, Yahweh is being glorified. Yahweh está siendo glorificado. And that's who you want to glorify. Y a ese es el que tú quieres glorificar. It's not so much important that we're glorified, No es importante que nosotros seamos glorificados, but because there's nothing to the flesh. porque no hay nada a esta carne. You know, the flesh is going back to the dust. La carne va a regresar al polvo. You know, the spirit is going to live on El forever. espíritu va a seguir para siempre. And the spirit wants to give Yahweh the praise. Y el espíritu le va a querer dar a Yahweh toda la honra. That's why you shouldn't let these things bother Por you. eso no debes de dejar que estas cosas te molesten. I'm telling you, don't let it stop you from doing the right Te thing. estoy diciendo que no dejes que esto te pare de hacerla, para que hagas la cosa correcta. Don't let it change you. No dejes que te cambie. Don't let Satan come in and take the word from you. No dejes que Satanás entre y saca la palabra de ti. Because in serving Yahweh Porque sirviéndole a Yahweh is the best choice you ever made. es la mejor decisión que tú hiciste. I stand here before you today Yo estoy parado aquí al frente de ustedes and I tell you the truth y yo te digo la verdad, that coming to the church que viniendo a la iglesia is the best choice that I've ever made. es la mejor decisión que yo he hecho. That's why I continue to stand strong in the faith. Por eso él continúa de seguir siendo firme en la fe. I continue to tell Satan to get behind me. Continúa diciéndole a Satanás que se aparte de él. I tell him we have a sister here who sings a song. Tenemos una hermana aquí que canta una canción. She says, Satan, get out of my house. Ella dice, Satanás, salte de mi casa. You know, she gets everybody to say the same thing, Y ella hace que todo el mundo diga la misma cosa you know, through a song. por medio de una canción. Satan, get out of the house. Satanás, salte de mi casa. And you got to tell him to do the same Y tú thing. tienes que decirle que haga lo mismo. Because Satan wants to be there. Porque Satanás quiere estar ahí. But if it's too much light in that house, Pero si hay mucha luz en esa casa, what I mean, if everybody's doing what's right to do, diciendo que si todo el mundo está haciendo lo correcto, lo que tiene que hacer, or even if you by yourself is shining bright enough light, o si tú estás brillando en la luz tan brillosa, you can cause Satan to leave, tú puedes causar a que Satanás se vaya and he won't want to abide there. y él no va a querer quedarse ahí. So let's glorify Yahweh together. Así que vamos a glorificar a Let's- Yahweh juntos. Let's do what the Spirit is asking us to do. Vamos a hacer lo que el Espíritu nos está pidiendo de hacer. You continue to live a life pleasing Yahweh, Continúa de vivir una vida que complace a Yahweh. and I'll do on my part the same to continue living a life pleasing Yahweh. Y yo hago mi parte lo mismo, continuar a dar una vida que complace a Yahweh. But that's my time. Pero ese es mi tiempo. That's all the words I have for you this night. Esas son todas las palabras que tengo para ustedes esta noche. You know, I hope that this word, Las palabras los ayudes. through this, Pues I hope that this is enough to keep you going on, espero que este mensaje los ayude a seguir más adelante. because we're going to continue fighting the faith here as well. Porque vamos a seguir peleando en esta batalla aquí también. But let's go ahead and say a prayer to Yahweh. Pero vamos a orarle a Yahweh. Oh, Heavenly Father Yahweh, Oh Padre Santo, we come to you in the name of Yeshua the Messiah, venimos delante de ti en el nombre de Yeshua el Mesías, just thanking you for all things, dándote las gracias por todas las cosas. thanking you for your Spirit. Gracias por tu Espíritu Continue to be with us y continúa a estar con nosotros, Señor. here in the United States. Aquí en los Estados Unidos Be also there in Mexico, y allá también en México. and wherever you're going to take us, Father Y donde Yahweh. quiera que nos vas a llevar, Padre.
Allow us to continue to walk in your steps. Deja que nosotros caminemos en tus caminos. Allow Yahweh continue to strengthen all of us, Father Yahweh. Yahweh continúa de darnos fuerzas a todos nosotros. And we will continue to walk in your Y ways. nosotros continuaremos de caminar en tus caminos. In the name of Yeshua Messiah, we ask and pray. En nombre de Yeshua el Mesías oramos. Amen. Amén.